Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, oyentes. En esta mañana les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes que vienen a honrar a Dios con su santa y divina presencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, nuestro firme fundamento. Le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de esta mañana venir a alabar su santo nombre, ¿no? Un feliz Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, ¿no? Bienvenidos a la provincia de Manabí, bienvenidos a la provincia de Esmeralda, bienvenidos a la provincia de Sucumbíos y bienvenidos a la provincia de Pichincha. Pues bienvenido a la provincia del Guayas, a la provincia de Los Ríos. Bienvenidos, bienvenido Quevedo, bienvenido El Carmen y bienvenido Flavia Alfaro a nuestro canal, ¿no? Y todos pues los países del mundo entero, bienvenido a nuestra programación de esta mañana, donde todos estaremos tomados de la mano de nuestro Padre Yahweh. Muy bien, vamos para continuar con nuestra programación, vamos a cantar un hermoso cántico, ¿no? En tu nombre comenzamos 439. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Adón. 439. Los invitamos por favor a colocarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu santo nombre en esta mañana. Padre, pedimos la protección que viene desde lo alto, el poder de Dios, conocido como el poder del Espíritu Santo. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Una bendición muy especial para nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas, que en esta mañana honramos y glorificamos tu santo y noble nombre. Danos entendimiento, danos sabiduría, discernimiento para poder entender tu palabra y poder exponerla. Gracias, Padre. También te pedimos que tú puedas bendecir a Jorge Luis Moya, en su hogar, su familia,
a todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, aquellos que sufren injustamente. También te pedimos que bendiga a Monserrate Zambrano, que tú puedas bendecirle y que su corazón esté lista y dispuesta para amar y alabar tu santo nombre. También, Padre de la Gloria, te pedimos que bendiga a Elena Mejía, a nuestro hermano Edgar, que tú puedas bendecirnos y permanecer en tu camino. Bendice también a don Trujillo, a él, a su hermano y a cada uno de su familia. También te pedimos por don Roger Moreira Zambrano, que tú puedas bendecirlo y que tu Padre le ponga en su mente, en su corazón, todas las cosas buenas que debe hacerla para, Padre, continuar en este camino que tú nos has colocado. Que seamos luz en medio de la oscuridad. También te pedimos por Gregorio Rodríguez, que tú puedas bendecirlo en todos sus planes, en su trabajo y en sus grandes responsabilidades que tiene, que tu Padre ponga en su mente, en su corazón, rápido poder solucionar todas las cosas. Bendice al doctor Abel Gaspar, a doña Mercy Ceballo y a cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias te damos porque nos mantienes con vida. Prepáranos para todas las circunstancias que vienen en este mundo. También te pedimos que bendigas a aquella familia, aquel país que ayer hubo un terremoto en el país de aquellos. Bendícelos y dales la fortaleza y líbralos y protégelos, Padre, como también te pedimos que libre y protejas al Ecuador. Gracias, mi Dios, por amarnos, por protegernos y darnos el don del Ruach HaKodesh, conocido como el poder del Espíritu Santo. En el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque en esta mañana podemos alabar y venerar su santo nombre. A todos nuestros amigos de Latinoamérica, bienvenidos. Porque hoy es un día, puedo llamarlo un día placentero. Porque es un día del Shabbat, donde todos alabaremos y exaltaremos el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos aquí, en este canal, nuestro firme fundamento, y claro, también nuestros aliados Sendas Antigua en París, como en Vince, los cuales estamos unidos a nivel nacional e internacional. Dios, el Padre Celestial o el Padre de la Gloria, nos está llamando para tener un cambio, como se dice en portugués, de Curazao a Curazao, ¿no? Un cambio de corazón a corazón, donde el Padre Celestial nos llama a cada uno de nosotros, ¿no? Esforcémonos para poder cambiar nuestras vidas. Esforcémonos para hacer un testimonio eficaz para el mundo entero. No olvidemos que el Padre Yahweh nos ha llamado como luz en medio de la oscuridad. No es un foco que va a alumbrar en la oscuridad, es usted que va a alumbrar al mundo con la palabra de Dios, ¿no? Y no solamente mirándola, sino reflejándola en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para alabar y exaltar el nombre de Dios en esta mañana, vamos a continuar con la escuela sabática, los cuales están nuestra hermana Juanita Ramos y Josué Delgado, los cuales tienen el gusto y el placer de poder presentar esta gran escuela sabática, por los cuales los invito que pongamos mucha atención, porque los temas son temas de advertencia y temas de preparación para la venida de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a la escuela sabática. Gracias.
Mis hermanos, un bendecido Santo Shabbat para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que nuestro Padre Yahweh los bendiga grandemente. Es un gusto y un privilegio estar aquí al frente de ustedes, mis hermanos. Y seguir meditando cada una, como dijo aquí el pastor Carlos Delgado, cada una de las advertencias. Sabemos que el espíritu de profecía fue escrito para advertir al pueblo de todos los acontecimientos que están ocurriendo de hoy en día, ¿no? A veces pasan tantas cosas que a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces aquí tenemos la respuesta, mis hermanos. Por eso cada semana tenemos un estudio profundo en cada tema que hemos estado estudiando cada sábado, ¿no? Como el sábado pasado no avanzamos a terminar el tema del capítulo 38, ¿no? De nuestra única salvaguardia, vamos a continuar, ¿no? Porque es un tema muy interesante que no debemos dejar pasar por alto, ¿no? Vamos a buscar en la página que nos quedamos, en la página 378, ¿ya? En el segundo párrafo, de ahí vamos a comenzar, mis hermanos. Página 378. Haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Estudiamos de que nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que otros dicen, sino nosotros mismos escudriñar la palabra de nuestro Padre Yahweh, ¿no? No dejar que otros nos digan, sino dejarnos guiar por lo que dice en Isaías 8:20, que dice, a la ley y al testimonio, ¿no? A la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos indican un escrito está, nosotros no podemos creer. O sea, ustedes no pueden creer lo que yo diga, no pueden creer lo que diga el pastor, no pueden creer lo que diga cualquier persona si no le muestran con un escrito está, ¿no? Porque sabemos muy bien, mis hermanos, que de hoy en día, por eso es que hay tantas religiones, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar, no, es que está acá, me gusta acá este grupo o esta iglesia por lo que ahí hablan bonito. No, no es cuestión de hablar bonito, aquí es cuestión de decir un escrito está y decir la verdad, o a través de un escrito está, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Voy a dar lectura. O sea, Josué, por favor, ayúdame con el segundo párrafo de la página 378. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque en todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las seducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Yahweh. Pues aquí vemos que está confirmando algo más, ¿no? ¿Cierto, José? Sí. ¿Qué dice que habrá en la tierra? Un pueblo que sostendrá la Biblia. ¿Con qué? Con un así dice Yahweh. Para las visitas que hoy nos acompañan, ¿no? Por primera vez quizás no han escuchado Yahweh. ¿Por qué dicen Yahweh, no? Yahweh nosotros decimos así Yahweh porque ese es el verdadero nombre, mis hermanos. Es el verdadero nombre, no como nos han enseñado desde muy pequeños. A mí me han enseñado que Jehová, no. Porque escrito está Yahweh. Incluso Yahweh, ¿qué significa, José? Ayúdame, por favor. El que era, el que es y el que será. Exactamente. ¿Y Yeshua qué significa? Yahweh salvo. Yahweh salvo. O sea, todo tiene su significado, mis hermanos, ¿no? Entonces, es como, digamos así, digamos, si Josué se va a Estados Unidos, ¿será que cambia de nombre? ¿Se va a seguir llamando Josué? ¿O será otro nombre? ¿Le van a poner porque es en inglés que hablan allá? ¿Será así? No, es el mismo nombre. Claro, donde sea que vaya, así vayamos a otro país, a Suiza, vayamos a cualquier país, mis hermanos, a cualquier lugar del mundo. Siempre lo vamos a llamar como está en nuestro documento, ¿verdad? Así mismo, ¿cuánto más nuestro Padre, no? Por eso decimos Yahweh. Ese es el nombre de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?
Y aquí como, volviendo otra vez al tema, no que hago esta aclaración por algunos de los hermanos que se conectan, quizás no saben por qué uno dice Yahweh, ¿no? Decimos que siempre debemos de dejarnos llevar por un así dice Yahweh, ¿verdad? Sigue en el tercer párrafo, nos dice lo siguiente: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad, ¿no? Entonces aquí nos explica, ¿qué nos dice? Que Satanás siempre ha tratado o trata continuamente de desviar la mente del ser humano a que pongamos toda nuestra atención en un ser humano, más no en un escrito está, más no a través de las santas escrituras. Y dejamos, no, es que el pastor, como él estudió 6 años de teología, entonces él tiene toda la razón. No, perdóneme, es un humano y puede equivocarse. Por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por un así dice Yahweh, ¿no? Cuando Yeshua vino a predicar palabras de vida, el vulgo que le oía con gozo y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. O sea, cuando estuvo Yeshua aquí en la tierra, o sea, Jesús estuvo aquí en la tierra, dicen que muchos sacerdotes y personas del pueblo, ellos creyeron en Jesús, creyeron en Yeshua, ¿verdad? Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y a rechazar sus enseñanzas. ¿Por qué será, mis hermanos? Porque a veces, aquí mismo nosotros como seres humanos, alcanzamos a nuestras metas, digamos, nos ponemos a estudiar colegio, la escuela, colegio, luego la universidad, y obtenemos un título, ¿no? Qué sé yo, economista, doctor, abogado. ¿Y qué hacemos? Con orgullo ponemos el papel, claro, no todos tampoco, ¿no? Papel en la pared, cartón, un cartón, digamos así. Y viendo otra persona, nos da, por ejemplo, antes en la mañana que llegaron aquí nuestros hermanos, mi esposo preguntaba sobre un remedio que la garganta, o sea, decimos, un remedio casero, hermano, un remedio casero es natural, a veces hace mejor que una pastilla de farmacia, ¿no? Entonces, y a veces, qué sé yo, venga un doctor que ha estudiado 6 años, digamos así, en una institución, en una universidad, y venga una persona humilde y diga, no, ve, hágase esta agüita le va a hacer bien. Entonces a veces hay mucho orgullo que no nos dejamos llevar, ay, no, es que yo sé, yo por eso estudié, no, tenemos que ser humildes y dejarnos llevar, o sea, no decir que la sabemos todas, no, sino que dejarnos ser humildes y aceptar cuando toca aceptar, ¿no? Cosas que en realidad son verdad, ¿no? Y esto pasó con el pueblo judío, ¿no? Cuando vino Yeshua aquí en la tierra. No aceptaron ellos que el hijo de un carpintero viniera a enseñarles. Para ellos era una humillación, ¿no? Y por eso dice que muchos fueron piedra de tropiezo para que muchos aceptaran a Yeshua como el hijo de Dios, ¿no? Siga, José, por favor. Estos opositores de Yeshua eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaba acostumbrado a someterse implícitamente. ¿Cómo es posible, se preguntaron, que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no crean en Yeshua? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuese el Mesías? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. O sea, aquí vemos que el pueblo de Israel se dejó llevar de lo que decían sus líderes, lo que decían los sacerdotes del templo, se dejaron llevar por esto y no escucharon las palabras que Yeshua les daba.
rechazaron las verdades por escuchar a sus líderes religiosos. Y como vemos que hasta la actualidad su influencia ha llegado hasta tal punto que hasta en la actualidad todavía en Israel no aceptan a Yeshua como el Hijo de Dios. Incluso ellos creen que Yeshua es por ahí cualquier profeta, o es un buen hombre, sí, muy sabio, pero no dicen que es el Hijo de Dios como debe ser, ¿no? Pero alegrémonos, hermanos, con lo que dice aquí en el último párrafo. Dice, mire, se niegan a examinar el testimonio de que las Santas Escrituras contienen respeto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, o sea, de sus seguidores, su riqueza y su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad, que por cierto son pocos, pobres e impopulares, y cuya fe los separa del mundo. Espero, mis hermanos, que estemos dentro de este grupo, que son, dice, defensores de la verdad. Seamos fieles defensores de la verdad, pero dice son pocos. ¿Acaso vemos aquí que aquí la iglesia está llena? No, ¿verdad? Somos pocos, ¿no? A veces podemos decir, ¿por qué no hay muchos hermanos? Nos hacemos la pregunta. Pero, ¿por qué? Porque, como dice en Mateo, ¿no? Que siempre las personas buscan el camino ancho y el camino angosto lo dejan a un lado. Porque no es fácil seguir en los caminos del Padre, ¿no? Porque somos criticados. Somos criticados, echados de menos, ¿no? Perdón, Sí, hermana, dice, por eso dice ahí, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Sí. Qué lindo sería que viniera toda nuestra familia, nuestros amigos, a cada persona que se le invitara, vinieran aquí a congregarse. Ay, y decía algo maravilloso, ¿no? Pero lamentablemente no es así, mis hermanos. Lamentable. Pero eso por eso no debemos de desmayar, ¿no? Por eso dice que cuya fe los separa del mundo. Que nos vean así, nos vean como raro. Decir, oye, estos no son raros, ellos no celebran Día de la Madre, no celebran Día del Padre, no celebran Navidad, oye, son como extraterrestres, no son de aquí, ¿no? Pero que nos vean así, pero que y vean en nosotros, más vale que creemos en un verdadero Dios, un verdadero Elohim, que Él lo puede todo, ¿no? Sí, pastor, ¿quieres decir algo? Yo creo que la mayoría de las personas buscamos el facilitismo. Por ejemplo, vemos personas que decimos, bueno, que yo no voy a ir a esa iglesia porque allá no se puede bailar, no se puede tomar, no se puede vacilar, no se puede echar otra escapadita con otra hembrita, así vulgarmente, ¿no? Entonces, por eso no me gusta, pero acá sí me permiten. No es que hay iglesias que usted puede bailar, tomar, escaparse, andar con otra y no pasa nada. Hermano, yo voy a decirlo claramente, el que quiera hacer salchicha para el diablo que lo haga. Pero aquí no. Hemos aprendido a respetar al único y verdadero Elohim, Dios verdadero. Por lo tanto, si queremos cambiar, tenemos que buscar un cambio desde lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Para poder servirle a Dios no como nosotros queremos, sino como el Padre eterno se lo merece. Porque así debe ser. Estar listo y dispuesto a abandonar a este mundo, la acechanza de este mundo, y sí someternos al testimonio de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué someterse? Reflejarlo, reflejar el carácter de Él en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón. No solamente necesitamos leer la Biblia, necesitamos reflejar la Biblia en nuestras mentes, ¿no es cierto? Y no solamente reflejar la Biblia, sino reflejar el carácter de nuestro gran Adón. Adón es Señor en hebreo. Reflejar a nuestro gran Adón y Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así es. Bueno, vamos a seguir a la página 379. Vamos a seguir al segundo párrafo, ¿ya? Dice así: la Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras y sobre pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo.
Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada por evidente que sea su revelación en las Santas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. O sea, esta pretensión de que las iglesias son las únicas que pueden explicar la Biblia es algo que viene desde la iglesia católica, desde la iglesia romana. Porque la iglesia católica estableció que el Papa era una autoridad que no podía errar ni equivocarse jamás. Y como vemos, o sea, las iglesias protestantes, como se han cambiado, han modernizado su fe para hacerse más acorde al mundo, han tomado el mismo rumbo de la iglesia católica. En la antigüedad, la iglesia católica nació igualmente de la iglesia cristiana, o sea, de la iglesia que fue fundada por el mismo Yeshua, sino que la iglesia católica fue la que se desvió del camino correcto por adherirse más hacia el mundo, para atraer a más personas, que es lo que se hace en la actualidad. Y esto lleva a los miembros los ciega tanto que aunque se les muestre la verdad tal y cual como está en la Biblia, no quieren escucharlo, solo por el mero hecho que contradice lo que su iglesia interpreta, lo cual, o sea, están fundamentando su fe en la iglesia como tal, cuando la fe debería ser fundamentada en la Biblia. Entonces, no dejarnos llevar, o sea, algunos podemos decir, no, pues sí, los pastores están para que guíen las ovejas, ¿no? Pero recordemos, como dije antes al inicio, los pastores también son humanos, se pueden equivocar. Nosotros también debemos de, hacer como hacían los bereanos, dejarnos llevar por un escrito. Pablo predicaba, pero ellos no se confiaban de eso. Ellos iban a los escritos. Sí, diga, pastor. Ya, ¿qué sucede con el Vaticano? No, digamos que los sacerdotes, ellos reciben su enseñanza que viene del Vaticano. En el Vaticano los sacerdotes son hombres pero muy, muy preparados. Ellos conocen bien y saben bien. Lo malo de ellos es que ellos dicen que ellos tienen la autoridad de únicamente saber interpretar la Biblia y nadie más puede interpretarla más que ellos. ¿Se acuerdan en el tiempo del oscurantismo? ¿Qué sucedía en el tiempo del oscurantismo? En el tiempo del oscurantismo solamente los únicos que podían leer la Biblia eran simplemente los sacerdotes, los papas, y solo ellos podían leer la Biblia. Y nadie más podía leer la Biblia. Ahora, si ellos dicen que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia, pues la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, verso 8, acuérdate del sábado para santificarlo. Y cuando vamos en el libro de Génesis, desde la creación, allí dice que fueron dos instituciones sagradas que nuestro Padre Celestial dejó: la santificación del santo Shabbat y el matrimonio. Por lo tanto, si la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, la pregunta es, ¿quién es el Papa y quiénes son los sacerdotes para contradecirle a Dios? La Biblia dice el sábado, ellos dicen el domingo. Ni en la Biblia católica encuentro yo, porque lo que yo sí he encontrado en la Biblia católica, Éxodo capítulo 20, verso 8, dice, porque Yahvé Jehová guardó el sábado. Aún la bienaventurada Virgen María guardó el sábado. Y la bienaventurada Virgen María le enseñó a su hijo Yahoshua, conocido como Jesús, que guarde el sábado. Y Jesús le enseñó a guardar el sábado a los apóstoles. Por lo tanto, ¿quién es más, el maestro o los alumnos? ¿El creador o los creados? Dios es el creador de todo el universo. Por lo tanto, ¿quién es el hombre al ser creado para poder contradecirle al dueño de la creación y al dueño del universo? Por lo tanto,
Hermanos, amigos, oyentes, todos somos conscientes por nuestra salvación. Aquí no es cosa de seguir a hombre, sino seguir a Dios y luchar por nuestra salvación. Todos los pastores de distintas denominaciones saben que el sábado es el día del Señor, sino como el emperador romano Constantinopla cambió el sábado por el domingo, por eso todos guardan el domingo. Como el Hijo de Dios, Yeshua, resucitó el domingo por no violentar el sábado, entonces ¿qué dicen? Que como Jesús resucitó el domingo, entonces el domingo fue cambiado al día del Señor. Por lo tanto, que no es el sábado, sino el domingo. Hermanos y hermanas, todos estamos conscientes que el hombre puede equivocarse, pero el Hijo de Dios jamás podrá equivocarse. Por lo tanto, no seamos seguidores de pastores ni de sacerdotes, sino seamos seguidores del verdadero Dios eterno. Amén. Amén. Sí, para seguir con la lectura, ahora analizando el tema de esta mañana, vamos a seguir a la última parte de la página 379, que dice: la verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. O sea, no podemos llevar por opiniones erróneas, sino a través de la Biblia, ¿no? Muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. O sea, no podemos decir, bueno, es que yo no hago mal a nadie, yo no necesito una iglesia. No, eso no podemos decir. Por eso dice, muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. Yo hago obra buena, si es ayudar a alguien, yo ayudo. Eso no es suficiente, mis hermanos. Pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz, ¿no? Pues, si ven, mis hermanos, que dice que no es suficiente tener la luz y la verdad a nuestro alcance si no la procuramos conocerla, ¿no? No, pues no, es que yo, ¿para qué estudiar tanto? Si es lo mismo que dice, sí, ya sé que Dios es amor, que Dios es misericordioso. No, eso no es suficiente. Dice que tenemos que alcanzar esa luz que está a nuestro alcance de todos está la luz, ¿no? Busquemos en nuestra Biblia, mis hermanos, en Proverbios capítulo 16, verso 25. ¿Qué nos dice? Proverbios 16, 25. Sí, 16, 25, mi hermano. Quien lo tenga, lo lea, por favor. 16, 25. Sí, 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces aquí nos dice muy claro, ¿no? Que hay camino que al hombre le parece derecho. Pero ¿qué dice? Pero Su su fin fin es camino camino de de muerte, muerte. ¿no? A veces dice, no, es que yo estoy en lo correcto, a mí nadie me puede venir a corregir. Yo sé que estoy en lo que estoy y eso es. No. Por eso más abajo nos dice la explicación del verso. Dice, la ignorancia no disculpa el error ni el pecado cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Tomemos el caso de un hombre que estando de viaje llega a un punto de donde arranca varios caminos en direcciones indicadas en un poste. Si no se fija en este y escoge el camino que mejor le parezca, por sincero que sea, es más que probable que errara
el rumbo, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo, ¿no? Que no, la ignorancia no disculpa el error ni el pecado cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. No puedo decir no conocemos, ¿no? Sino que para eso está la palabra. Por eso que dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera mi camino. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Sí. Hermano Vinicio, ¿tenía algo que comentar? Bueno, pues quería agregar algo, ¿no? De que todo lo que leemos a ver, las partes de escritura, ¿no? Las leemos a veces individual, ¿no? Porque, por ejemplo, los sacerdotes, ellos les parecen bien que están, pero ellos están bajo una autoridad. Y la autoridad es el Papa. Entonces ellos llevan un reglamento diferente. Porque hay sacerdotes que se casan y ellos parecen que han caído en un error. Pero a veces el error a uno, ahí es cuando a uno lo examina, lo lleva si está bien o está mal. Porque hay sacerdotes que han cambiado el camino del Señor. Y eso que a veces nosotros tiene que pasarnos algún error para uno examinar las cosas de si estamos bien o estamos mal. No. O sea, aquí vemos que en la actualidad, si la mayoría de personas están ignorantes en cuestión a la verdad, es prácticamente porque quieren. Porque en estos días, ¿quién nos está amenazando de muerte por leer la Biblia? Nadie. No hay leyes que nos prohíban, no hay nadie que nos esté condenando a muerte por hacer eso. Y ahorita que tenemos la verdad a nuestro alcance, si nosotros no la buscamos, ya la ignorancia la tenemos por nuestra propia culpa. Porque en los tiempos del oscurantismo, cuando se pagaba con la vida leer la Biblia, o sea, se condenaba a muerte a la persona que lo hacía, aún así hubieron muchos miles y millones de personas que buscaron la verdad. Aunque no encontraron toda, pero por lo menos la verdad que Dios les reveló para aquel tiempo, ellos dieron su vida por eso. Y ahora, ¿cuánta más responsabilidad tenemos nosotros? Nosotros tenemos la verdad abierta a nosotros. Todos los días la tenemos a nuestro alcance. Y si no la buscamos, ¿cómo vamos a responder a Dios ante eso? Eso sí, yo tengo otra observación, hermano, pero hablando de nosotros, tenemos toda la oportunidad de leer, comprender la Biblia, pero en cambio vamos a los curas. Ellos están sometidos al Papa. Tienen que hacer, en otras palabras, lo que él dice. Tienen que predicar lo que les diga. Y tienen la verdad, que es la Biblia, pero predican otra. Porque tienen quien los mande. Es como aquí en la tierra, es un ministro de gobierno. Así está en el error el gobierno, pero tiene que hacerlo quedar bien al presidente. Claro. Así es. Pero Pero bendito nosotros que tenemos la oportunidad de ver las cosas de otra manera. nuestro Padre Yahweh ha dado suficiente luz a su pueblo. Depende de cada uno de nosotros si cogemos esa luz. Porque dice, si no aceptamos esa luz, será quitada. Dice, no acuerdo qué parte de un libro mismo de la hermana Elena, dice, será quitada. ¿No? Ya, sigue. No podemos nosotros también coger el espíritu de fariseísmo. Eso. Que también, o sea, porque ya hemos estudiado ciertas cosas, no estudiamos más nada porque creemos que ya sabemos todo. O porque la iglesia dice que tiene toda la verdad y porque el pastor me dijo tal y tal cosa, ya me quedo ahí y digo que ya sé todo. Y que no necesito ni leer la Biblia ni analizar nada, porque según ya tengo toda la verdad. Este también fue el error que cometieron los fariseos en los tiempos de Jesús. Porque ellos pensaban que porque eran el pueblo escogido y ellos lo que ellos creían, las tradiciones que se habían venido haciendo con el pasar de los siglos, ellos tomaban eso como verdad. Y ya porque se confiaron que ellos sabían todo, no estudiaron la profecía del Mesías. Y cuando vino el Mesías no lo reconocieron. Porque su mente se había nublado a tal punto que creían que el Mesías era un rey que iba a ser un líder político, que los iba a librar del yugo del Imperio Romano, cuando la profecía no hablaba de eso.
La misión del Mesías era venir a morir por nuestros pecados y salvarnos, para redimirnos. O sea, y démonos cuenta, analicemos, la verdad estando ahí ante sus ojos, y ellos no reconocieron al Mesías, no se dieron cuenta de que ellos mismos crucificaron y mataron al Mesías. Mataron al Mesías. Ellos pensaban que era un rey malo, y era el contrario. ¿Por qué creen mis hermanos que Yeshua, cuando buscó su grupo de discípulos, por qué no buscó a los líderes de la iglesia en ese entonces, del Sanedrín? ¿Por qué no lo buscó? Porque su corazón estaba lleno de orgullo. Ellos no eran capaces o sea, se creían autosuficientes, ¿no? Por eso Yeshua buscó a un humilde pescador, a Pedro, a su hermano. Buscó a personas humildes, ¿no? ¿Qué sabe un pescador de profecía? ¿Qué sabe un pescador, no? Y incluso Pedro era, o sea, Juan también, todos tenían su mal carácter, su vocabulario feo, pero eran personas humildes, sencillas, que se dejaban enseñar. Pero en cambio los otros dirigentes del Sanedrín, ellos no aceptaban porque se creían que no necesitaban que venga otra persona a enseñarlo, ¿no? Solo ellos eran los perfectos. Claro, y así mismo nosotros podemos estar aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo soy adventista de cuna y yo ya me la sé toda. Yo no quiero que nadie venga a enseñar. No, mis hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender y aprender, ¿no? A veces ha habido tantas, o sea, Satanás, así, decirlo así, hay que desenmascarar al enemigo. Satanás ha encubierto mucha verdad. Por eso nosotros estamos ciegos a veces. Por eso, mis hermanos, cada día debemos de buscarlo, como dice el camino a Cristo. Tenemos que buscar a nuestro Padre Yahweh todas las mañanas, y ese que sea nuestro primer trabajo. Todos los días, mis hermanos, buscar a través. Por eso, antes de abrir la palabra de nuestro Padre Yahweh, ponerlo en sus manos, orar, pedir la dirección del Espíritu, o sea, del poder de Dios, ¿no? Eso tenemos que hacer, mis hermanos. Seguimos aquí, ¿ya? La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. Muy claro dice, ¿no? Claro, o sea, aunque nosotros vengamos a una iglesia con la mejor de las intenciones y solo nos sentamos a escuchar y nos confiamos de lo que nos dijeron allí, eso no va a excusar nuestra perdición si tenemos la verdad a nuestro alcance. Como dice aquí, debemos escudriñar las santas escrituras por nosotros mismos. Porque aquí en la iglesia y el pastor, cuando predica, es nada más un incentivo al estudio que se da, es como una guía. De ahí nosotros personalmente debemos ir a nuestras casas, a nuestros hogares, a comprobar las verdades en la Biblia, a comprobar si el mensaje que se nos dio estaba bien, si está acorde a lo que dice la Biblia. Esa es nuestra misión personal. Porque nuestra salvación no depende de nuestros líderes religiosos ni de nuestra iglesia, sino de cada uno de nosotros. Sí, sabemos muy bien, mis hermanos, que cada cual tenemos que dar cuenta a Dios individualmente por todo el conocimiento que hayamos adquirido, ¿no? Y así también como, ¿qué nos dicen los maestros cuando estudiamos colegio? ¿Qué nos dicen? No sé, tienen que investigar, ¿no? Porque nos da un tema, el maestro ¿qué hace? Hace la exposición ahí en el aula de clase, pero ¿qué hace el alumno inteligente que quiere superarse? Va a investigar, ¿no? Investiga. Y ahorita que hay la facilidad, antes uno iba a una biblioteca, que un libro, otro libro, ahora voy en internet, aunque no nos debemos confiar, mis hermanos, todo lo que dice el internet. Siempre, como dice aquí, un escrito está, así dice Yahweh. Hay retener lo bueno, desechar lo malo, ¿no? Así debemos hacer, mis hermanos. Seguimos, mis hermanos. Otro punto, hay muchas de las veces nosotros cometemos errores. ¿Cuáles errores? Por ejemplo, decimos,
Yo leí que en internet que decía que la sierva del Señor es cualquier persona, o es una amazona, una flaqueadora y que no sé qué. Hermanos, vamos a la Biblia, vamos a los libros. O sea, en el internet hay cosas muy buenas, pero también hay cosas perversas, pues. Por medio del internet aprendemos muchas cosas, también por medio del internet nos perdemos aún nosotros mismos, cuánto más nuestros hijos. Entonces, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso no va. Claro, por ejemplo, de eso que usted menciona sobre Elena de White, que se dice que era una falsa profeta y todo eso, o sea, debemos también, o sea, ver qué es los argumentos que presentan estas personas que dicen esto en el internet. Por ejemplo, había uno que decía que hablaba, cuando la hermana Elena habla sobre la herida de muerte que se le dio al Papa, decían que ella era una mentirosa porque el papado no desapareció en esa fecha. Pero si analizamos bien, o sea, ese argumento no está bien fundamentado, porque nuestra hermana Elena de White, cuando habla aquí en el conflicto de los siglos sobre esto, sobre la herida mortal que se le dio al Papa en 1798, ella en ningún momento menciona que el papado desapareció. Ella nada más dijo que parecía que iba a desaparecer. Todo el mundo creyó eso. Pero más adelante se habla que esa herida mortal será sanada y que el papado recuperará su poder. O sea, esto de aquí lo pongo como ejemplo, porque así hay muchas personas que presentan este tipo de argumentos mal fundamentados para decir que nuestra hermana Elena es una falsa profeta o que es una plagiadora. Ahí es lo que se refería, es a la caída que tuvo. Claro, o sea, la supremacía que perdió así como tenía en la Edad Media, no claro, que desaparecía. Por fuerza la fue recuperada. Bueno, mis hermanos, ¿no? Seguimos, ¿no? Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros, o a personas semejantes a quienes Yahshua declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Marcos 12:24. Y ahí otro hermano me ayuda con Juan capítulo 7, verso 17. Primero Marcos 12:24, Juan 7:17. 12:27. Perdón, Marcos 12:24. Sí, bueno. 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Por ejemplo, aquí lo que se habla que muchas verdades que están claramente expuestas en la Biblia se las envuelven en el misterio y todo esto. O sea, una de estas también como ejemplo podemos poner lo que habla sobre lo que es Dios, sobre la personalidad de Dios. Hoy en día casi todas las religiones creen que Dios es un Dios formado por tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿por qué envolvemos tanto en misterio, o sea, la personalidad de Dios? Claramente la Biblia menciona un solo Dios y Padre de todo, y habla también que Yahshua es el Hijo y que Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. O sea, ¿por qué tenemos que meternos? ¿Por qué tenemos que ponernos a decir que Dios está formado por tres y que los tres son uno y que el Espíritu intercede por nosotros, que nos convence? O sea, estamos haciendo una mezcla, estamos haciendo lo que se llama apostasía, estamos mezclando la verdad con la mentira, estamos creando una confusión allí. Porque claramente Dios, el único Dios verdadero es el Padre. Y debido a la caída del hombre, Yahshua entró como nuestro intercesor entre Dios y los hombres. O sea, y Él es el que nos guía al Padre, y Él es el que
está con nosotros día a día y nos convence. Porque si tomamos al Espíritu Santo como una tercera persona, estamos poniendo a la vez al Hijo de Dios como un mentiroso. Porque recordemos cuál fue la promesa que le hizo a sus discípulos cuando ascendió al cielo. Él les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si decimos que el Espíritu Santo es otra persona, entonces Yeshua estaría mintiendo. ¿Por qué nos dice que va a estar con nosotros cuando va a mandar a otro? Lo que dice en ese texto cuando dice otro consolador, es porque ahí Yeshua estaba con el ser humano de forma física, cuando estaba con sus discípulos. Y él, cuando ascendió al cielo, ya no estaba aquí en forma física, sino de una forma más espiritual. Eso es lo que claramente enseña las Escrituras. Y hoy día los teólogos y los grandes predicadores han torcido lo que la Biblia dice, esta gran verdad, y han puesto que Yeshua mandó al Espíritu Santo, a otro consolador, lo cual es una confusión y prácticamente ataca a la personalidad de Dios misma, porque quien está detrás de esta falsa doctrina es el mismo Satanás. Porque retrocediendo un poco en la historia, cuando Satanás era un ángel que todavía no había caído, cuando él era Lucifer, él era el tercero en la posición. ¿Y por qué fue expulsado? Si recordamos, fue porque él quería la adoración. Igual que se le adoraba a Dios, él quería que se lo adorase a él. O sea, él era el tercero en el cielo, y lo mismo es lo que quiere que nosotros hagamos acá en la tierra. Que lo adoremos a él también como que si fuera Dios. Porque si aceptamos la Trinidad, estamos adorando también al enemigo y lo estamos poniendo como Dios. Sí, bueno, ¿no? Entonces eso, mis hermanos, ¿no? Por eso debemos dejarnos llevar por un escrito está. Vamos ahora a Juan 7:17. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Juan 7:17. Juan 7:17. Juan. Ya está. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí lo dice muy claro, ¿no? Si alguno quisiera hacer su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios, ¿no? O sea, la respuesta es la Sagrada Escritura, ¿no? Más abajo nos dice: si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falso maestro para alucinar o confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Yeshua a miles y miles de almas actualmente sumidos en el error, ¿no? Como decimos siempre y recalcamos aquí, debemos estudiar la palabra de nuestro Padre por nosotros mismos y no dejarnos llevar por lo que otros digan, ¿no? Deberíamos ejercitar en el estudio de la Santa Escritura toda la fuerza del entendimiento y procurar comprender hasta dónde es posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios. Pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos, con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios, y con un deseo sincero de conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo deberíamos, dice, estudiar su palabra? Con una oración. ¿Y con qué? Y ser dóciles. ¿Qué dice ser dócil? Ser sumisos a aprender lo que nuestro Padre Yahweh nos quiere decir a través de sus santas escrituras, ¿no? Más adelante nos dice: debemos acercarnos
con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestra mente y a endurecer nuestros corazones al punto que la verdad ya nos impresionará. ¿Ves cuán importante es estudiar, abrir su palabra, pero a través del estudio de la oración? Porque dice que vendrán, dice, ángeles malvados, ángeles malos, a oscurecer nuestras mentes y no nos dejará ver la verdad. Nos pondrán una venda, ¿no? Y no nos dejará ver, ¿no? Si nosotros... Ahí, antes de por eso es importante, hermano, cuando leemos la Biblia. La Biblia dice, San Juan capítulo 17, verso 17. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Solo eso quería contar. En la página 381, José va a leer el segundo párrafo, ¿ya? Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de ésta nos embelece y sus advertencias nos amonesten, y sus promesas nos animen y vigoricen. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista. Busquemos el Salmo, ¿no? Salmo 119, 118. Hay una petición muy importante que David, el rey David nos dice, ¿no? Salmo 119, 18. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. 119, 18. Claro, la hermana, por favor. Sí. Abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Eso, sí, exactamente, ¿no? Entonces, esa debe ser nuestra petición, mis hermanos. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas, contemplar las maravillas de tu ley, ¿no? Esa debe ser nuestra petición cada día, al momento de uno abrir la palabra de nuestro Padre, ¿no? Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, dice, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las sagradas escrituras. Imagínense cuán importante, mis hermanos. Nos recalca una y otra vez, ¿no? Dice que muchas veces nosotros, las tentaciones nos parecen irresistibles. ¿Pero por qué? Porque hemos descuidado el estudio de la palabra, de la Sagrada Escritura, y hemos descuidado la oración. Recordemos lo que le pasó a Eva. ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó Eva en pecado? Buenos días. Buenos días, no, ¿por qué cayó en pecado? Dice que ella se apartó, se alejó y no siguió lo que el mismo Padre Yahweh le había indicado, que ni siquiera se acercara al árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y ella desobedeció. Y así mismo también nosotros, mis hermanos, ¿no? Debemos de apartarnos del pecado, pero nosotros no caeremos en pecado si nos mantenemos en comunión con nuestro Padre Yahweh, ¿no? Miren, hermanos, yo creo que, ¿saben por qué se nos hace tan difícil el camino de Dios? ¿Saben por qué? Porque no nos gusta orar. Si nosotros oraríamos, la Biblia dice, o sea que cada vez que nosotros vamos a leer su palabra, nosotros nos ponemos en las manos de Dios. No va a ser fácil caer, pero como no leemos, todo es facilito. Por ejemplo, si usted no lee una Biblia
y le está diciendo, no cometas adulterio, no mates, no robes. Para personas es fácil robar, adulterar, fornicar. Pero cuando usted está estudiando la Biblia y le dice, acuérdate, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se te alarguen en la tierra que Yahvé Jehová tu Dios te da. Hay hijos que no, o hombres adultos que no tememos faltar el respeto a nuestros padres. Les gritamos, les decimos cosas. ¿Por qué? Porque el sentido común es que todo el mundo habla, todo el mundo dice. Pero cuando vamos a las escrituras y nos dice así, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se te alargue. Yo te acabo de decir que es un mandamiento, ¿no? Cuando dice la Biblia, no mates, no robes, no adulteres, estamos conscientes de lo que estamos haciendo, pero aún no hay justificación, porque todo el mundo sabe que no debe matar, no debe robar, no debe hablar contra el prójimo. La Biblia lo dice todo, pero para nosotros se nos hace fácil hablar de otro, criticar de otro, violar los mandamientos, porque nos falta consagración, nos falta oración. Y cuando haya eso en nuestras vidas, realmente van a ver que vamos a cambiar. Por eso yo les invito que por favor oremos al tomar la Biblia. Vaya a viajar, vaya a salir, póngase en las manos de Dios y Él lo va a acompañar. Pero si no hacemos eso, fácilmente vamos a caer en cualquier tipo de pecado. Sí, sí. Seguimos entonces con la página 281, último párrafo, ¿ya? Todos los que estiman en lo que valen sus intereses eternos deben mantenerse en guardia contra las incursiones del escepticismo. Hasta los fundamentos de la verdad serán socavados. Es imposible ponerse a cubierto de los sarcasmos y sofismas y de las enseñanzas insidiosas y pestilentes de la incredulidad moderna. Satanás adapta sus tentaciones a todas las clases. Asalta a los indoctos con una burla o una mirada de desprecio, mientras que se acerca a la gente instruida con objeciones científicas y razonamientos filosóficos propios para despertar desconfianza o desprecio hacia las sagradas escrituras. Hasta los jóvenes de poca experiencia se atreven a insinuar dudas respecto a los principios fundamentales del cristianismo, y esta incredulidad juvenil, por superficial que sea, no deja de ejercer su influencia. Muchos se dejan arrastrar así al punto de mofarse de la piedad de sus padres y desafían al Espíritu de gracia. Como leemos aquí, debemos tener mucho cuidado porque Satanás siempre tiene sus trabas sin importar de la clase que seamos. Por ejemplo, aquí habla a las personas, a los indoctos. ¿Qué es lo que hace? Actúa por medio de sus conocidos o de sus amistades que les muestren desprecio por las verdades en que creen. O sea, hace todo lo posible para que rechacen a la Biblia y a las verdades que contiene. En cambio, a las personas instruidas, ¿cómo las ataca? Con objeciones científicas y con los pensamientos filosóficos. O sea, con los argumentos de los científicos que dicen que Dios no existe, que no tenemos pruebas de su naturaleza y cosas así por el estilo. O de los filósofos que según ellos en su sabiduría dicen que lo que la Biblia enseña son cosas que no tienen sentido o que no tienen validez en nuestra realidad. O sea, y así, sí, pero si nosotros estamos fielmente con Dios en comunión día tras día, leyendo su palabra, vamos a poder resistir a estas objeciones que nos hace el enemigo. Dice en la última parte del 381, dice: vivimos en un periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Yeshua debe preguntarse seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga?
Necesitamos humillarnos ante el Adón, o sea, ante el Señor. Ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de la escena del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en un terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscando, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. ¿No? Imagínense lo que dice aquí este párrafo. ¿Qué nos puede decir, pastor, con respecto a este párrafo? ¿No? Miren, ahí hay mucha tela que cortar. Y les voy a poner, y hoy mismo lo vamos a poner en práctica. Cuando yo pase al púlpito a predicar, todo el mundo nos vamos a sentar y vamos a escuchar el mensaje. Y a medida que estemos escuchando el mensaje, usted solito se va a quedar como concentrado en el mensaje y cuando se da cuenta se va a quedar durmiendo. El enemigo como que nos pasa la mano para que nos durmamos, nos hace dar sueño. Entonces, tenemos que pedir sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, discernimiento, porque de no sé dónde me estoy concentrando en lo que el pastor está diciendo y como que me estoy durmiendo. El enemigo hace para que nos durmamos, no entendamos el mensaje. Terminó el pastor de predicar, amén, tuvo lindo el mensaje, pero ¿qué dijo? No sé qué dijo. Porque la mente, el cuerpo está aquí, pero el cuerpo está dormido, está en otro lado. Por lo tanto, hermanos, no caigamos en eso. Hagamos un esfuerzo. Si nos da sueño, parémonos. Acá afuera hay agua, levantémonos, tomemos agua y no caigamos en eso. Porque el enemigo sabe cómo dormirnos. En otras palabras, él sabe cómo engañarnos. Así que esforcémonos y vamos allí. Pidamos que Dios nos mantenga firmes. Por eso dice que debemos preguntarnos siempre, como todo discípulo de Yeshua, debemos preguntarnos seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Cada que escuchemos una meditación, ¿no? O leamos la palabra de nuestro Padre, ¿ya? Sí, no basta que sean árboles en el huerto del Señor. Deben corresponder a lo que Dios espera de ellos. Llevando frutos, Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es el del todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en traer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia. Por lo cual se dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 14 al 16. Eso encontramos, ¿no? Que dice, es una alerta que nos hace nuestro Padre Yahweh. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Quiere decir que no habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual, ¿no? Por eso dice, levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. Mirad pues cómo andáis avisadamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Más abajo nos dice, cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que la pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a
será firme como una roca. Amén. Qué lindo, mis hermanos, ¿no? Si nosotros queremos estar firme como la roca, ¿en quién debemos cimentarnos? A ver, ¿en quién debemos cimentarnos? En Yeshua, ¿no? En Yeshua, nuestro Padre Yahweh, que es nuestra roca, ¿no? El salmista dice, vamos a buscar qué nos dice, Salmo 119, 99 y 104, ¿ya? Ayuden mis hermanos con buscar la Biblia. Salmo 119, verso 99 y 104. 119, 99 y 104. Soy más sabio que todos mis maestros, porque medito tu enseñanza. Medito, ese debe ser nuestro pedido, ¿no? Meditar en sus enseñanzas. El 104 también, mi hermana, ¿ya? Tus 104. mandatos aumentan mi comprensión, por eso aborrezco los cambios de perdición. Tus mandatos, ¿qué dice? Aumentan mi comprensión. Aumenta mi comprensión. O sea, quiere decir que mientras más estudiemos su palabra, más vamos a comprender, ¿no? Lo que Él nos quiere decir, ¿no? Debe ser muy importante y Claro. hablar portugués. Los caminos de la perdición. Y aborrezco los caminos de perdición. Ya, ahora en Proverbios capítulo 3, verso 13. Proverbios 3, 13. ¿Cuánto? Proverbios 3, 13. Sí, 3, 13. Dichoso el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Dichoso o bienaventurado el hombre que obtiene la sabiduría. Pero la sabiduría, ¿de quién obtiene? De nuestro Padre Yahweh a través de su palabra, ¿verdad? Ahora Jeremías 17, 8. 17, 8. Después de Isaías. Se asemeja a un árbol plantado en la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquietará, ni dejará de producir sus frutos. Amén, ¿no? Que seamos, mis hermanos, como dice aquí en Jeremías 17, 8, ¿no? Como árbol plantado junto a corriente, ¿no? Que él no va a sentir el momento de sequía, porque dice que sus raíces también cimentadas. Así también nosotros estemos cimentados en nuestro Padre Yahweh cada día a través del estudio de su palabra. Les agradezco, mis hermanos, por su atención y que nuestro Padre Yahweh los bendiga grandemente. Y sigamos estudiando, mis hermanos, estos capítulos que faltan. Si los demás capítulos del libro Conflicto de los Siglos han sido interesantes, los que vienen son mucho más interesantes. Por eso dice en el capítulo 39, la semana que viene, dice el mensaje final de Dios, ¿no? Les invito a mis hermanos a que cada día estemos meditando en la palabra de nuestro Padre y como hoy vimos más, ¿no? Que siempre con la dirección del Espíritu de Dios, o sea, invocando su nombre y a través de la oración aparte, ¿no? Entonces invitamos al pastor Delgado, que tiene ahora la segunda parte, y nuestro Padre Yahweh los bendiga.